nuestro que moras en los cielos, santificado sea por siempre tu bendito nombre, que en tu soberana voluntad y en tus perfectos designios venga pronto tu reino celestial sobre nosotros y Cristo nos lleve a gozarnos de tu presencia eterna, santa, poderosa y misericordiosa. Pero mientras llegamos del otro lado de tu gloria y nos gozamos eternamente en ti, permite Dios que continúe la obra transformadora que diste inicio a través de la obra de Cristo. Llena nuestro corazón de tu amor para que seamos capaces de perdonar las ofensas ajenas y asimismo nuestro corazón sea sensible a la voz de tu Espíritu y podamos estar atentos para escucharte y sobre todo obedecerte. Además, Padre, que ese corazón transformado sea lo suficientemente humilde para rendirse ante tu presencia y buscar la provisión necesaria en los frutos de tu amor. Ilumínanos, Padre bueno, para caminar con integridad y sabiduría por tu palabra. Te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Rey de Gloria, en el santo nombre de Cristo Jesús. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias también a ti, porque un día más nos permites el maravilloso privilegio de compartirte el devocional de hoy. Busca tu Biblia y vamos a abrirla juntos en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, y de este reflexionemos los versículos del 1 al 9. Así nos dice hoy la maravillosa palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Baalá de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo, al que iban guiando Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahió iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá, y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba: ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y definitivamente que este pasaje de hoy es un pasaje que demanda ser reflexionado con sinceridad, pero sobre todo con seriedad y mucha fe, con mucho discernimiento del Espíritu Santo de Dios, porque este pasaje nos habla de la santidad de Dios y de lo infalible de su palabra. Nuestro Padre Celestial pudiera parecer muy duro, muy drástico, muy extremista en este pasaje de hoy, porque probablemente la intención de Uzá fue buena. A lo mejor él pensó que el arca se caería del carro
y se rompería o se dañaría o pasaría algo malo con el arca. El problema es que en el viejo pacto Dios había dado claras y precisas instrucciones para las cosas sagradas. Él había dicho quiénes, cómo, cuándo, para qué, en qué lugar podría tocarse, acercarse al arca, y esto estaba muy claro, muy preciso. Así que, aunque las intenciones fueran buenas, debíamos obedecer bajo el nuevo pacto esas normas dadas por Dios, porque Él muy claro también había advertido lo que ocurriría con aquel que violentara esos principios sagrados. Y tú pudieras estar pensando, al igual que muchos, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros en este tiempo? Pues estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pues si analizas un poquito, también deberíamos pensar en cómo esto aplica para nosotros, porque ¿qué había en el arca? Estaban las tablas de los mandamientos. Y eso bajo el nuevo pacto, ¿qué es? Pues la Biblia, la santa palabra de Dios, lo que significa que si los 10 mandamientos ameritaban santidad y respeto, asimismo lo demanda la Sagrada Escritura. ¿Y qué más había en el arca? Pues había un pedacito de maná, y el maná que era el pan que bajaba del cielo cada día para alimentar, para suplir las necesidades físico-materiales de este pueblo que peregrinaba por el desierto. ¿Y ese maná qué es hoy? Pues Jesús claramente nos dice: yo soy el pan bajado del cielo, y a diferencia del maná que sus padres comieron y murieron, el que come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá ni hambre ni morirá eternamente. Entonces, si ese pedacito de maná demandaba santidad, pureza y respeto, pues mucho más lo es Cristo, quien es ahora el único y eterno mediador entre Dios y los hombres. Tú y yo, que nos decimos cristianos, que estamos sellados, limpiados, purificados por la sangre del Cordero, deberíamos considerar lo que es santo y cuidarlo por encima de cualquier cosa. ¿Y por qué eso es tan importante en este tiempo? Porque en la sencillez de este siglo, en el facilismo con el que vivimos, en el que nada se respeta y nada se valora, podemos llegar a confundirnos y creer que como nos decimos cristianos y pertenecemos a una institución religiosa, podemos relajar con lo santo. La santidad de Dios, la santidad de su palabra, la santidad de Cristo, la santidad del Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros. Ahora, al recibir a Cristo, tú y yo nos convertimos en un símbolo del arca de la alianza, en la que mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú y yo debemos cuidar nuestro cuerpo, cuidar la ropa que le ponemos, los programas que vemos, la música que escuchamos, a los lugares donde vamos, las conversaciones en las que participamos, porque claramente el Nuevo Testamento dice en la carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa eso? Que morirá para siempre. Entonces, tengamos sumo cuidado con respetar las cosas santas de Dios. Qué triste es ver cómo el mundo está contaminando la iglesia, y vemos las ropas que incluso se usan en el altar, las músicas, los cantos, los bailes, hasta indecentes, la predicación light del Evangelio, suavizando el poder de la palabra de Dios, cuando Cristo nos manda a predicar su palabra sin adulterar, sin medir las consecuencias que eso pueda traer
para nosotros, porque la palabra de Dios es santa, reflejando la santidad del Dios que la inspiró. Entonces, a partir de hoy, evaluemos nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestra manera de conducirnos conforme al ejemplo de Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros, y de la única manera que veremos el rostro de Dios, que podremos entrar en su presencia a adorarle, a glorificarle, es a través de la santidad de Cristo Jesús, porque nuestras obras jamás estarán a la altura del Dios santo y eterno al que hemos ofendido. Así que cuidemos las cosas santas que Dios nos ha entregado a través de su palabra, a través de su Espíritu y a través de Cristo. No nos acomodemos a las cosas de este siglo, más bien seamos luz en medio de las tinieblas, viviendo en santidad en un mundo cada vez más perverso y más corrupto. El resto, dejémoslo en las manos de Dios. Vivamos en integridad y santidad, siendo imitadores de Cristo Jesús, el Cordero Santo y Perfecto, inmolado por amor a nosotros. Oremos al Padre. Señor Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu maravillosa palabra. Gracias por recordarnos y advertirnos cuán importante es para ti la santidad con la que debemos vivir, porque tú eres puro, perfecto y santo, y lo has sido y lo serás por siempre. Y para acercarnos a ti, debemos cubrirnos con la santidad de Cristo, y para ello necesitamos reconocerle, aceptarle, arrepentidos de todo corazón de nuestra condición mundana, pecadora, imperfecta, entregar nuestra vida en sus manos, para que Él nos purifique, nos santifique y nos justifique delante de ti. Aquí estamos ante tu presencia, cubiertos por la obra redentora de Cristo Jesús, pidiéndote perdón por haber irrespetado tus cosas santas. Perdónanos, Dios bendito, y guíanos con el poder de tu Espíritu para llevar una vida agradable a tus ojos, imitando en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia el ejemplo de Cristo. En su santo nombre nos abandonamos un día más en tus brazos, confiados por fe en que nos recibes con amor, con misericordia y júbilo indecible, y por la fidelidad de tu santo nombre nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy una vez más de un glorioso y bendecido día en tu presencia.